Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy tenemos una lección muy interesante. Yo quisiera que pienses un momento acerca del significado de ser exitoso. ¿A ti te gustaría ser exitoso? ¿Te gustaría llegar a ser alguien exitoso? Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo medimos el éxito de una persona? Es decir, ¿podemos decir que una persona es exitosa porque tiene muchos bienes materiales? ¿Porque tiene mucho dinero? ¿Porque ha llegado a adquirir muchos bienes? O tal vez podemos medir el éxito de una persona porque ha llegado a alcanzar una sabiduría muy alta. O tal vez, digamos que tiene muchos conocimientos en diferentes materias. ¿Cómo medimos el éxito de una persona? Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de ciertas personas que fueron exitosas. Por ejemplo, tenemos al patriarca Abraham. Se dice que Abraham tenía muchos bienes materiales, tenía mucho ganado, muchos animales, muchas posesiones, y dice que Abraham era riquísimo. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Salomón. La Biblia dice que Salomón también tuvo muchos bienes materiales. Era rico en oro, en plata, en posesiones, y además de las posesiones o riquezas materiales, dice la Biblia que Salomón tenía mucha sabiduría. Era un hombre muy sabio. Era tan sabio que venían de todos los reinos alrededor para escuchar su sabiduría y le traían presentes preciosos. También tenemos el caso, por ejemplo, de Job. ¿Has leído la historia de Job? Dice la escritura que Job era rico también en muchos bienes materiales. Luego que fue probado por Dios, al final tuvo aún muchos bienes, más bienes de los que tenía al principio. Y así podemos seguir. La Biblia nos habla acerca de ciertos hombres y de varios hombres que alcanzaron el éxito en este sentido. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el éxito de estas personas está basada solamente en el hecho de que ellos tuvieron riquezas materiales o inteligencia o sabiduría? ¿O detrás de estas cosas había algo que los caracterizaba y realmente los hacía estar en estas posiciones privilegiadas? Bueno, yo quiero hablarte en esta tarde acerca de un hombre que podría ser el antónimo de los ejemplos anteriores que te acabo de dar. Te quiero hablar de la historia de un hombre llamado Acán. Esta historia de Acán se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7. Te voy a resumir la historia para que puedas entender. Dice la escritura que Israel, cuando estaba bajo el mando de Josué, pudo conquistar Jericó. ¿Recuerdas cuando el pueblo dio 7 vueltas durante 7 días y las murallas de Jericó cayeron e Israel pudo resultar ser el vencedor? ¿Recuerdas, no es así? Bueno, Acán estaba presente, pero Dios había dado una orden. Lo que se solía hacer en aquellos tiempos, cuando un pueblo derrotaba a otro, era quedarse con los bienes materiales. Sin embargo, en esta oportunidad, Dios había indicado a Josué, y Josué había indicado al pueblo de parte de Dios, que iban a quemar todas las cosas, porque todas las cosas estaban contaminadas, a excepción del oro y de la plata que iba a ser utilizada para la construcción del templo. Sin embargo, Acán, de quienes estamos hablando en esta tarde, él tomó muy en poco el consejo de Dios y el mandamiento de Dios, y no escuchó con claridad, y no quiso realmente obedecer lo que Dios había dicho. Entonces lo que Acán hizo fue quedarse con ciertas barras de plata y de oro, y además de un manto precioso, un manto babilónico. Y la escritura dice así en el versículo 7 de Josué, el capítulo 7 de Josué, el versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Resulta que Josué se dio cuenta que esto había ocurrido porque después de derrotar a Jericó, Israel fue a enfrentar a un pueblo llamado Jai, que era un pueblo pequeño. Sin embargo, ellos no consultaron a Dios para esta batalla. Entonces, cuando fueron a enfrentar a Jai, terminaron derrotados. Y muchos soldados israelitas murieron en el campo de batalla. Entonces Josué, sorprendido por este hecho, buscó a Dios, clamó a Dios, y Dios le reveló que Israel había pecado. Y dice la escritura en el versículo 11 del capítulo 7: Israel ha pecado. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Entonces, una vez que Josué recibe esta palabra de Dios, Josué va y busca al hombre que ha cometido esto. Y Acán declara lo que había cometido. En el versículo 20 y 21, Acán responde a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué es lo que llevó a Acán a tomar de estos bienes que no debía tomar? La avaricia. El deseo de poseer más. Ese deseo que uno tiene al no estar contento con lo que ya tiene en el presente. Eso se llama avaricia. Acán era un hombre bendecido, tenía también muchas posesiones, era descendiente de la tribu de Judá, que es la tribu de la cual vino nuestro Señor Jesucristo, y sus padres, su ascendencia eran hombres muy sabios. Sus padres habían escrito el Salmo 88 y el Salmo 89. Sin embargo, Acán no estaba contento con lo que tenía y dijo: quiero tener más. Y no está mal tener más, pero Acán eligió el camino equivocado porque él buscó el camino fácil y tomó de aquello que no le era permitido. Bueno hubiese sido que Acán trabajase para obtener algo como esto, pero no lo hizo así, sino que él hurtó y tomó. Y eso trajo una maldición al pueblo y especialmente a su familia, porque escucha lo que pasó al final. Dice la escritura en el versículo 25 de este mismo capítulo 7, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acán terminó su vida y la de su familia porque juntaron todas las cosas que le pertenecían: el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al Valle de Acor, y allí murió apedreado por el pueblo de Israel. Dios juzgando a este hombre a través de su pueblo por haber tomado de aquello que no debió tomar, por codiciar de aquello que no debió codiciar. Y de esta manera terminó él su vida y la de los suyos. Yo te pregunto, ¿tú quieres llegar a ser un hombre exitoso? Por supuesto que sí, pero quiero que tomes en cuenta que el éxito no se mide por los bienes materiales que tenemos, por la sabiduría que tengamos o el conocimiento que alcancemos. El éxito se mide por hacer la voluntad de Dios. ¿Estás tú en la voluntad de Dios? Si tú estás en la voluntad de Dios, aunque tengas mucho dinero, aunque tengas no mucho dinero, eres un hombre exitoso, porque estás en la voluntad de Dios, porque estás haciendo su voluntad, porque estás practicando la justicia, la verdad, estás practicando la honestidad, estás hablando verdad, estás viviendo conforme a la verdad de Dios y estás obedeciendo su palabra. Cuando haces estas cosas, puedes decir que eres un hombre o una mujer exitoso o exitosa. Sin embargo, cuando queremos simplemente tener más, pensando que eso es sinónimo de éxito, nos equivocamos. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a que tú le pidas al Señor que haga de ti un hombre exitoso, una mujer exitosa, pero bajo los parámetros, bajo los lineamientos de Dios y su palabra. Que un hombre exitoso significa hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te prosperará con bienes materiales, con sabiduría, con conocimiento. A gran escala, a una escala regular o a baja escala. Pero Dios hará su voluntad contigo. Y por ello puedes decir que eres un hombre exitoso o una mujer exitosa. Así que, ¿qué te parece si oramos a Dios en esta tarde y le decimos al Señor que Él haga de nosotros hombres y mujeres exitosos? Y evitemos seguir el camino de acá, el camino fácil, el camino de la codicia. Rechacemos estas cosas y pidamos a Dios su dirección. Así que ahí donde estás, ora conmigo y dile: Señor, gracias por esta palabra. Haz de mí un hombre exitoso, haz de mí una mujer exitosa. Ayúdame a hacer tu voluntad, a no poner mi esperanza en los bienes materiales, a no poner mi esperanza en la riqueza, a no poner mi esperanza en el dinero, sino en ti.
que eres el dador de todas estas cosas. Ayúdame, Dios, a ser un hombre exitoso conforme a tu palabra, bajo el concepto y los lineamientos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.